Gloria al Señor. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Dios me los bendiga grande y poderosamente en esta preciosa tarde, o tal vez donde usted escucha está ya, tal vez ya es noche. Que el Cristo de la gloria me lo bendiga grandemente. Les saludamos desde la ciudad de Long Beach. Estamos en vivo y en directo, todo para la gloria del Dios Todopoderoso. Bendito el nombre del Señor. Muy bienvenidos a esta su transmisión, Hombres de Valor, todo para la honra del Eterno. Alabamos el nombre del Señor, porque Él ha sido bueno, para siempre es su misericordia. Alabamos el nombre del Señor porque Él es bueno. Como decía el salmista, para siempre es su misericordia. Gloria al Señor. Le saluda su servidor, Marvin Cermeño. Todo para la honra y la gloria de nuestro Salvador. Bendito el nombre del Señor. Vamos a conectarnos para poder compartir la predicación. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Gloria al Señor. Dios bendiga a todos mis hermanos que se están conectando. Dios me los bendiga grande y poderosamente. Dios me los bendiga. Usted que ama la palabra de Dios. Vamos a compartir un tema en esta hora. Todo para la honra y la gloria del Señor, porque de Él es toda la honra. Y si es primera vez que usted nos sintoniza, mi querido hermano, mi querido amigo, suscríbase a nuestra página de Facebook, denle clic a la campanita para que usted pueda recibir la notificación de cada vez que nosotros estemos grabando en vivo. Grabamos todos los miércoles y cada 15 días estamos grabando también los sábados. Pero los miércoles estamos grabando semana tras semana. Estamos predicando la palabra y alimentando el pueblo de Dios con el mensaje de la palabra, porque la misma palabra nos da testimonio, mi amado hermano, que no solo de pan vive el hombre, no solo de pan vive la humanidad, sino también el hombre necesita la palabra de Dios. Así como este cuerpo nosotros lo alimentamos cada día con agua, con alimentos de diversos tipos, también nuestra alma, nuestro espíritu tiene necesidad, tiene hambre y sed de ser sustentado con la palabra. Gloria al Señor. El tema para esta hora es llamados a ser atalayas. Y para eso yo le voy a invitar que abra su Biblia en el libro del profeta Ezequiel. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 3, y vamos a estar leyendo del 16 al 21. Gloria sea al Señor. En lo que usted lo encuentra, mandamos un saludo a todos mis hermanos, a todos mis amigos que se conectan, y al mismo tiempo darles las gracias a todos mis hermanos que nos hablan, que se toman el tiempo para poder llamarnos, para poder saludarnos. Quiero decirle, mi amado hermano, que lo amamos en el amor de Cristo. Esas llamadas son bien recibidas, esos mensajes, ya sean buenos o malos, son tomados en cuenta. Gloria al Señor. Le doy gracias a todo el pueblo de Dios que está orando. Bendiga a Dios sus vidas por esas oraciones, mi amado hermano, mi amado amigo. Esas oraciones, quiero decirle que han confortado mi vida, han confortado nuestro caminar en el Señor, porque sin la oración no somos nada. Y la palabra de Dios nos manda a orar unos por otros, porque la oración es la única que nos sostiene. Gloria al Señor a todos los hermanos. Bendecimos la vida de los hermanos que están compartiendo las predicaciones. Dios me los bendiga grande y poderosamente. Le insto a que comparta la transmisión. Comparte esta programación, Hombres de Valor. Y de esa manera llevemos el evangelio juntos. Llevemos la palabra juntos. Todo para honrar el nombre del Señor. Mi hermana Marta Hilda dice: Dios le bendiga, hermano. Amén, mi hermana amada, Dios me la bendiga grande y poderosamente. Vamos a leer la palabra, Ezequiel capítulo 3, vamos a leer del 16 en adelante. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera:
Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Si el justo se apartare, vamos en el 19, pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Dice el 20, si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Y dice el 21, pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Vamos a ir a la presencia del Señor. Que sea Dios tomando control de este espacio, de esta hora que vamos a predicar. Que sea el Señor moviéndose grande y poderosamente, porque sin su Santo Espíritu no somos nada. Vamos a ir a la presencia del Señor. Padre, te damos gracias en esta preciosa hora, Señor. Alabado y bendecido sea tu nombre, Dios Todopoderoso. Muchas gracias, Señor, por el privilegio y la oportunidad que nos da, Señor amado, de estar en tu presencia. Muchas gracias, Dios mío. Grande es tu precioso nombre, Padre. Te pido, Dios Todopoderoso, en esta hora, papá, que tomes control, Señor amado. Oh, Dios mío, de mi vida primeramente, papá. Oh, Señor amado, reconozco mi debilidad como hombre. Reconozco, Señor amado, mi deficiencia como carne que soy, Padre eterno. Yo te necesito, Dios Todopoderoso. Necesito, Señor amado, que tomes control. Que tu Espíritu Santo, Dios mío, se mueva grande y poderosamente en esta hora, Padre. Oh, predicaré tu palabra, Dios mío. Oh, Dios Todopoderoso, da esa palabra. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, dando esa palabra, Señor amado. Bendito Dios Todopoderoso, tuya es la gloria, tuya es la honra, Padre. Mientras yo predico esta palabra, Señor, rompe cadenas, Señor amado, que vendas caigan por el poder de tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Dios mío, oh, compunja de error, redarguya de error en esta hora, papá. Todo para tu gloria, Señor. Porque tu palabra dice, el Espíritu Santo que ha hecho morar en vosotros, ese los guiará por senderos de justicia. Tu palabra da testimonio, Señor. Y yo anhelo tu Espíritu Santo en esta hora para predicar tu palabra, Señor. Predicaré tu palabra, Dios mío. Siempre, Padre, dándote toda la gloria, toda la honra, Señor, porque tú mereces todo. Tuya es la alabanza, tuyo es todo, Padre eterno. Tuyo es el imperio, tuyo es el dominio. Muchas gracias, Señor amado. Paséate, Nazareno, en esta hora. Paséate, Padre, oh, moviéndote de manera preciosa. Muchas gracias, Señor. Predicaré tu palabra, Dios mío. Predicaré tu palabra tal y como tú la has establecido en las Escrituras, Señor amado. Muchas gracias, Dios Todopoderoso. Amén y amén. Llamados a ser atalayas. Gloria al Señor. Llamados a ser atalayas. Tal vez usted en su caminar con el Señor, tal vez nunca ha escuchado este término atalaya, o tal vez nadie se lo ha explicado, o tal vez usted lo ha escuchado tal vez así de paso y usted no le ha puesto atención a este término atalaya. Tal vez usted se estará preguntando ahí en su casa, ahí donde usted se encuentra, ¿qué es ser un atalaya? Vamos a verlo en esta hora a la luz de las Sagradas Escrituras. Porque a eso fue que Dios llamó al profeta. A eso fue al cual fue el ministerio que ejerció el profeta Ezequiel.
Pero, ¿qué es una atalaya? ¿Qué es ser un atalaya? La Biblia nos enseña de manera clara que existen dos tipos de atalayas en las Escrituras. Existe el atalaya literal y existe el atalaya espiritual. Reitero, existe el atalaya literal y existe el atalaya espiritual. Porque la connotación que es tomada en este pasaje de la Biblia para aplicarla al ámbito espiritual es tomada de una ilustración o de un ejemplo literal. El atalaya en la antigüedad, mi amado hermano, el atalaya era un centinela. Era una persona que estaba al cargo de vigilar la ciudad. El atalaya podía estar ya sea arriba de alguna torre, o también el atalaya podía pasearse por los muros de la ciudad. Acuérdese de que las ciudades en la antigüedad eran ciudades amuralladas. No eran ciudades como hoy en día que todo el mundo tiene acceso a las ciudades. Usted quiere ir, por decirlo de alguna manera, a la ciudad de Los Ángeles. Usted entra a la ciudad de Los Ángeles sin ningún problema. Usted quiere ir a la ciudad hablamos de Guatemala, de Nueva Guatemala, la capital. Usted va y usted entra a la ciudad, no hay ningún problema, usted tiene entrada libre. Usted va a San Salvador, la capital del Salvador, usted entra a la capital de San Salvador sin ningún problema. Pero en la antigüedad las ciudades eran amuralladas, por lo tanto nadie podía entrar a la ciudad sin autorización. Y para eso era que la atalaya estaba ya sea en una torre o ya sea en la parte superior del muro, donde esa persona, ese centinela, tenía una buena visibilidad para poder ver si alguien se acercaba al muro de la ciudad o si algún ejército podía acercarse al muro de la ciudad. Pero ¿para qué la atalaya estaba arriba? Para poder alertar al rey y a los habitantes de la ciudad en caso de un ataque inesperado de parte de naciones o pueblos enemigos de tal ciudad. Ya podría ser la ciudad de Jerusalén, podría ser la ciudad de los amonitas en los tiempos bíblicos, podría ser tal vez alguna ciudad de los descendientes de Edom. Cualquier tipo de ciudad en la antigüedad eran ciudades amuralladas. Pero ahora vamos a entrar en el rol que ejercía el atalaya. El atalaya tenía que estar despierto todo el tiempo. El atalaya no podía dormirse. El atalaya tenía que estar con los ojos puestos por cualquier problema que se presentase. Y cuando el atalaya que estaba en la parte superior veía que el enemigo se acercaba a la ciudad o que se aproximaba tal vez un ejército para invadir y tomar la ciudad, el atalaya contaba con un instrumento que se conoce en la Biblia como un cuerno, ya sea un cuerno de carnero o de tal vez otro animal. Entonces, cuando el atalaya veía que la ciudad estaba en peligro, el atalaya sonaba ese cuerno y alertaba a toda la ciudad y al rey de que se habían acercado enemigos a la ciudad. Por lo tanto, la ciudad tenía que tomar las armas para poder enfrentar y prepararse en caso de que los enemigos entraran a la ciudad. Bendito el nombre del Señor. Ese era el rol o la función de un atalaya, un centinela, un vigilante, llámele como guste. La cosa es de que usted entienda de qué se está hablando. Ese atalaya tenía una gran responsabilidad, porque si ese atalaya veía venir al enemigo, veía venir a los ejércitos adversarios de determinada ciudad y no avisaba, era catalogado como una traición que el atalaya estaba haciendo en contra de su pueblo. O si ese atalaya también se dormía, si ese atalaya era encontrado dormido, ese atalaya lo mataban. Ese atalaya era decapitado. ¿Por qué? Porque dormido él corría gran peligro la ciudad amurallada al cual él estaba como encargado de vigilarla.
Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Eso es en lo literal. Pero ahora vamos a ir al ámbito espiritual, que es el más importante en esta hora. El atalaya espiritual. Porque ese, mi amado hermano, fue el trabajo que Dios le encomendó a Ezequiel. Le voy a dar otro dato más de atalaya. El atalaya es aquel que advierte a la gente que debe dejar el pecado y obedecer a Dios en términos espirituales. El atalaya es aquel que advierte a la gente que debe dejar el pecado y obedecer a Dios en lo espiritual. Ese fue el ministerio que Ezequiel recibió de parte de Dios. Porque aquí en el versículo 17 del capítulo 3 dice: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás. O sea, mi amado hermano, el atalaya espiritual, Dios lo llama y le encomienda de que tiene que abrir sus labios ante el pecado y la impiedad de los hombres. Bendita la gloria del Señor. El atalaya espiritual. Porque Dios levantó a la iglesia, o compró, más bien dicho, una iglesia a precio de sangre. ¿Para qué? Para que seamos atalayas y anunciemos la verdad del evangelio. Por si usted no sabía qué es ser un atalaya, ahorita en este momento usted ya está sabedor de qué es un atalaya. La iglesia somos los atalayas de estos tiempos. Desde la muerte de Jesucristo hasta nuestros días, o más bien dicho, hasta el arrebatamiento de la iglesia, el cuerpo de Cristo, son los atalayas que Dios ha levantado. ¿Para qué? Para anunciar el evangelio, para poder decirle a este mundo que vienen juicios, para poder decirle a este mundo que si no se arrepienten y entran a la obediencia del Señor, viene juicio para este mundo. Pero lamentablemente la iglesia está dormida. La iglesia ya se le olvidó que Dios la compró. ¿Para qué? Para ser portadores del evangelio eterno. Dice el 18: Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares. Es Dios hablando directamente con Ezequiel. Y esta palabra es para nosotros también. Si usted cree que Dios lo llamó, si usted cree que Dios ha hecho una obra en su vida, usted ha sido llamado a advertir a la gente por medio de las escrituras. Advertir a este mundo por medio de la palabra que algo terrible se aproxima al mundo por el pecado del hombre. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero a ti te demandaré la sangre. Mire qué claro y qué tremendo son estas palabras o este argumento. Es tremendo, mi amado hermano, pasar por alto lo que Dios nos ha entregado. Porque cuando alguien vive en pecado, cuando alguien está caminando por caminos apartados de la palabra, y nosotros como predicadores, usted como creyente, usted como cristiano lavado por la sangre de Cristo, sabe y no dice nada, ese pecador va a morir por su pecado. Pero ¿sabe qué va a pasar? Que el día que usted tenga que enfrentar al Señor, Dios le va a pedir cuentas por ese hermano que se murió, por ese hermano que vivió en pecado y tuvo que morir un día, porque todos vamos a enfrentar la muerte. Nadie es eterno en este mundo. Usted y yo somos los responsables, mi amado hermano, de predicarle la palabra a aquel que no sabe. Y es triste y lamentablemente
Es lo que no se está haciendo dentro de las iglesias. La iglesia ha sido llamada a ser atalaya, pero atalayas dormidos dentro de la iglesia. Atalayas, mi amado hermano, de que no están anunciando la palabra. Atalayas que están callados. Atalayas, mi amado hermano, de que ya se les olvidó de que Dios los ha llamado a anunciar la palabra. Mira ahora la gente lo que dice. No es que yo no digo nada por no meterme en problemas. Es que yo no digo nada porque no quiero llevarle la contraria a la gente. Como un hermano me dijo una vez, es que yo no digo nada porque yo no quiero que me miren mal. Óyeme, tú no eres cristiano. Porque Dios ha llamado a los cristianos, a los redimidos por su sangre, a ser atalayas y predicar la palabra. Ahora la gente, mi amado hermano, ya no quiere decir nada dentro de las iglesias. Si usted está calladito ahí, bien sumiso, y usted está mirando los errores que se están cometiendo dentro de las iglesias, usted es un atalaya que ya se durmió. Y los pecadores que se pierdan cuando que usted pudo predicarles la palabra, un día Dios le estará demandando esa sangre. Un día Dios estará demandando esas almas. Y aunque se le vaya el gozo en esta hora, esto es lo que la palabra enseña. Porque Dios le habló claro a Ezequiel y le dijo: cuando yo enviare muerte al impío, ese impío va a morir. Pero si tú no lo amonestas de su pecado para que vuelva de su mal camino, de todas maneras morirá. Pero yo a ti te voy a demandar esa sangre de ese impío que ha muerto sin esperanza. Esto es grave, mi amado hermano, porque muchas personas están calladitos dentro de las congregaciones. Hay muchas personas que tienen claro y están viendo los errores y las herejías que se están muchas veces hablando dentro de la iglesia, y ellos están callados por temor a que los miren mal, por temor a ser despreciados por la gente. No hay que tener miedo, mi querido hermano, de denunciar todo lo malo, todo lo aberrado que se está haciendo dentro de la iglesia. No hay que tener temor. Si nos desprecian, gloria al Señor. Si se burlan de nosotros, gloria al Señor. Porque Jesucristo lo dijo, que íbamos a ser despreciados a causa de su nombre. Que no se le olvide la palabra. Lea ese pasaje para cuando usted sienta temor de hablar la palabra, pero en su interior hay algo que lo impulsa. Acuérdese de que ya está escrito, de que vamos a ser aborrecidos a causa de la palabra de Dios. Mire lo que dice el versículo 19. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. O sea, mi hermano, aquí no se trata de caerle bien a nadie. Aquí no se trata de que no me van a escuchar. Aquí no se trata de que me van a despreciar. El mandamiento es hablar la verdad. El mandamiento es hablar la palabra. Escuchen o no escuchen. Mire las palabras que Dios le da al profeta Ezequiel en su versículo 7 del capítulo 3. Porque hay muchas personas que dicen: no, es que no, yo no digo nada porque no hacen caso. Pues no importa que no hagan caso. Aquí el punto es que ellos conozcan la verdad. Porque sucede algo muy lamentable y triste cuando nosotros no hablamos. Cuando nosotros como creyentes vemos que las cosas están mal dentro de la iglesia, cuando nosotros vemos al pecador que no se convierte en su mal camino, sucede algo tremendo cuando nosotros no hablamos. No estamos dando la oportunidad para que ese pecador sea redarguido de su pecado. Cuando nosotros nos callamos, no estamos dando oportunidad a que esa persona se arrepienta de su pecado y venga al Señor. Bendito el nombre de Dios. Mire lo que la palabra de Dios dice. Ezequiel capítulo 3 versículo 7. Mire la orden que Dios le da a Ezequiel cuando lo llama al ministerio. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quieren oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. El pueblo de Israel era un pueblo que había endurecido su corazón al Dios del cielo. Era un pueblo obstinado. Era un pueblo que perseveraba en sus errores, y Dios les mandaba profetas, les levantaba profetas, sacerdotes, y ellos no querían entender la palabra. Entonces yo me imagino
de que Ezequiel se encontraba en un escenario o en un momento en el cual tal vez él decía, pero si Dios ya les mandó profetas y no han hecho caso. Antes del profeta Ezequiel vinieron profetas como Amós, como Miqueas, como Abdías, como Habacuc, que trajeron mensajes de arrepentimiento al pueblo de Israel, que trajeron mensajes dados por Dios para poder llevar al pueblo por el camino correcto, pero estos hombres lo que hicieron fue despreciar a los profetas, matar a los profetas y perseguir a los enviados de Dios, a los ungidos de Dios. Entonces Dios le hace la aclaración a Ezequiel que él tiene que ir, lo escuchen o no lo escuchen. Y es lo mismo que todo predicador en estos tiempos tiene que hacer. Es lo mismo que todo predicador, servidor de Dios tiene que hacer. Si lo escuchen o no lo escuchen, el mandamiento es hablar la palabra. Si me desprecian o no me desprecian, el mandamiento es hablar la palabra. Yo le motivo, mi amado hermano, si usted que está sentado ahí en la iglesia, usted que a todos le está diciendo amén y muchas veces consciente de que lo que se está haciendo en la iglesia está mal, Dios lo llama a que sea una atalaya. No tenga miedo, mi amado hermano, no le va a pasar nada, porque Dios, por el contrario, lejos de que le vaya a pasar algo malo por hablar la palabra, Dios lo va a bendecir grandemente, porque cuando usted se levanta como un atalaya dentro de su congregación, en las calles predicando la palabra, vienen grandes bendiciones a su vida. Vienen grandes bendiciones a su vida y a su familia. ¿Por qué? Porque la bendición viene no por obedecer al pastor. Si el pastor está en lo correcto, hay que obedecerle. Si el pastor es un hombre que está ungido, lleno de la presencia de Dios, hay que obedecerle. Si el pastor actúa conforme a las escrituras, hay que obedecerle. Pero cuando el pastor está torcido, cuando el pastor está tibio, cuando el pastor es un irresponsable, cuando el pastor es un sinvergüenza, cuando es un acomodado, un haragán, no tenemos por qué, mi querido hermano, nosotros decirle amén a lo que él está diciendo. Cuando el pastor es un vanaglorioso que se da la gloria ahí arriba, no tenemos por qué apoyar. Es ahí en donde nosotros tenemos que entrar como atalayas y levantar la bandera de la verdad y decir, hey, un momento, eso no es así. Y es lo que no se está haciendo. Es lo que no se está haciendo, mi amado hermano. En los tiempos que Dios levantó a Ezequiel, Dios lo levantó porque el pueblo de Israel estaba corrompido, mi amado hermano. Cuando esta palabra de Dios es dada a Ezequiel, el pueblo de Israel estaba cautivo en la tierra de Caldea. ¿Y por qué? Por el pecado, mi amado hermano. Por el pecado. El pueblo de Israel había desobedecido los mandamientos de Dios, habían transgredido la ley de Dios, les habían mandado mensajes divinos para que corrigieran su mal camino, pero ellos habían endurecido su corazón al mandamiento de Dios. Y Dios envía a Ezequiel a decirles los mensajes que venían de parte de Dios, porque Dios siempre levanta predicadores en medio de su pueblo. Aunque la congregación esté completamente perdida, aunque la iglesia esté completamente tibia, aunque la iglesia esté completamente sumida en el pecado, Dios siempre va a levantar un predicador dentro de esa iglesia. Grábese eso, mi amado hermano. Aunque la iglesia esté corrompida, aunque el pastor esté corrompido, aunque el pastor ya se haya extraviado del buen camino, Dios siempre va a levantar un profeta, un predicador dentro de la congregación. ¿Para qué? Para que le haga entender su mal camino. Bendita la gloria de Dios. Aunque el pastor pisotea al predicador, aunque el pastor pisotea a los ungidos que Dios levanta, la palabra de Dios se va a cumplir. Porque eso fue lo que pasó en el pueblo de Israel. Dios envió muchos profetas. Dios envió muchos profetas a llevar palabra al pueblo de Israel. Reiterando, los mataron. Pero la pregunta es esta: ¿será que porque los mataron la palabra de Dios no se cumplió? ¿Será que porque los despreciaron la palabra de Dios no se cumplió? Claro que la palabra de Dios se cumplió al pie de la letra. Cuando sucedió el cautiverio, el primer cautiverio de parte del imperio babilónico en el año 605, ya habían venido muchos profetas dando mensajes de parte de Dios. O sea, la palabra de Dios se cumplió
aunque el pueblo de Israel no recibió la palabra. Por eso Dios le dice a Ezequiel: mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quieren oír a mí. ¿Cuántas personas dentro de la iglesia, cuántas congregaciones no quieren oír al Señor? ¿Cuántas congregaciones se les predica el evangelio y ellos han decidido seguir su propio pensamiento? Ellos han decidido seguir su propio evangelio. ¿Cuánta gente hay dentro de la iglesia, mi amado hermano, que ellos han hecho su propio evangelio? Ellos hacen lo que quieren dentro de la iglesia. Y la palabra se está predicando. La palabra se está predicando. La palabra se está predicando. ¿Por qué? Porque Dios ama al pecador. Dios ama a la congregación. Dios ama a su iglesia. Por eso Dios levanta predicadores en medio de la iglesia para que les puedan predicar la verdad. Pero si el pueblo endurece su corazón, si el pastor endurece su corazón al evangelio, de todas maneras Dios cumplirá su palabra. Porque no me quieren oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Y mire el versículo 11 dice, Ezequiel 3 versículo 11, y ve y entra a los cautivos. Acuérdense, el pueblo de Israel estaba cautivo, había sido llevado a Babilonia. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles: así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Alaba lo que Él vive en esta hora. O sea que la gente se corrompa dentro de las iglesias no es motivo para dejar de hablar la palabra. No es motivo de pregonar la palabra. El mandamiento es: habla la palabra. Ezequiel ejerció el ministerio de un profeta espiritual. Bendito el nombre del Señor. Mire, mi amado hermano, quedarse callado ante el pecado y la impiedad dentro de la iglesia es pecado de muerte delante de Dios. Aunque muchas personas no lo miren de esa manera, quedarse callado ante el error dentro de la iglesia o ante el pecado es algo de muerte delante de Dios. Porque vamos a ir a Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33 versículo 6. Dice la palabra de Dios: pero si el atalaya viere venir la espada, dice, y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado. Pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Este ejemplo es literal, pero trayéndolo a lo espiritual. Cuando nosotros vemos y no hablamos, cuando